Recibo un cordial saludo, soy María Jacqueline Hernández, estudiante en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la asignatura Oratoria, siendo mi facilitadora la profesora María Mijares. En el tema que voy a desarrollar está referido a la comunicación. Puedo comentar que este tópico es muy importante, ya que la comunicación es un proceso fundamental para la vida humana y es el principal agente del desarrollo cultural. Por esta razón, en los siguientes minutos voy a conversar sobre qué es la comunicación, los elementos que la conforman, manera como se desarrolla, su importancia en las épocas de crisis y los beneficios de la comunicación efectiva. Comenzando a definir lo que es la comunicación, encontré que muchos autores se han dedicado a la tarea de estudiar este tema. Todos ellos coinciden en que la comunicación es un proceso de intercambio de información entre dos o más personas, usando diferentes medios y con diferentes fines. Para Hernández y Garay en el año 2005, la comunicación es un proceso de interacción social, de carácter verbal o no verbal. Intencionalidad de transmisión que puede influir con y sin intención en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión. Cabe destacar que la comunicación tiene diferentes propósitos, como informar, persuadir, expresar o interactuar. Ahora bien, ¿qué elementos conforman el proceso de la comunicación? Este proceso implica una serie de elementos que intervienen, tales como fuente o emisor, es el sujeto o entidad que origina el mensaje con una intención comunicativa e informativa determinada. Mensaje es el contenido de la información que quieren transmitir con un significado específico. Canal es el medio físico o material en el que se envía el mensaje, puede ser por aire, el papel, el teléfono, la radio, la televisión, etc. Receptor es el sujeto o entidad que recibe el mensaje, lo interpreta y le da unas respuestas. Retroalimentación o feedback es la respuesta que da el receptor al emisor, confirmando que ha recibido y entendido el mensaje. Puede ser verbal, no verbal, escrito, visual, etc. Estos elementos son los más básicos y comunes en todo proceso de comunicación. Sin embargo, Fernández y Hernández en el año 2013 señala que existen otros factores que pueden influir en la comunicación, tales como son el contexto, el ruido, la redundancia o la entropía. ¿Cómo se desarrolla la comunicación humana? La comunicación se desarrolla desde el nacimiento y sigue una serie de etapas que implican el dominio progresivo de las habilidades del habla y el lenguaje. Como puede observarse, la comunicación humana se desarrolla desde el nacimiento, cuando el bebé aprende que con el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Los recién nacidos también comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, la voz de la madre o de quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje. Más adelante reconocen los sonidos básicos de su lengua materna. Así, a medida que va creciendo y desarrollándose, logra comunicarse a través del dominio de las reglas gramaticales y fonéticas de la lengua. Es importante resaltar que la comunicación humana también se desarrolla en función al contexto social, cultural y situacional en el que se produce. Los seres humanos se adaptan a las normas, los valores, las creencias y las expectativas de cada grupo o comunidad con los que interactúan. Así aprenden a usar diferentes registros, estilos y códigos comunicativos según la ocasión, el propósito y el interlocutor. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la comunicación en épocas de crisis? Considero que es fundamental a la hora de resolver conflictos, además que genera confianza y credibilidad.
En este particular, Virginia Satir, en el año 2005, hace mención a 4 estilos de comunicación disfuncional que obstaculizan la armonía y la resolución de problemas: el inculpador o agresivo, el aplacador o no asertivo, el superrazonable o políticamente correcto y el irrelevante o colgado de una nube. Estos estilos generan miedo, dependencia y falta de control emocional. Por el contrario, Satir propuso la comunicación funcional o asertiva como el estilo ideal para expresar los propios derechos y sentimientos, respetando los de los demás y buscando soluciones conjuntas. Dentro de las organizaciones, este tipo de comunicación en épocas de crisis ayuda a mantener la reputación y la imagen de la empresa y a facilitar la adaptación al cambio. Algunas claves para una buena comunicación organizacional en tiempos de crisis son: mantener la calma y actuar con responsabilidad y profesionalidad. Formar un comité de crisis que se encargue de organizar y coordinar la comunicación interna y externa. Identificar los riesgos y las oportunidades que plantea la situación. Elaborar un plan de comunicación que defina los objetivos, los mensajes, los canales, los públicos y las acciones a realizar. Ser transparente, honesto y coherente con los valores de la organización. Comunicar con rapidez, frecuencia y consistencia, evitando el silencio o el exceso de información. Escuchar y atender las dudas, también las preocupaciones y las necesidades de los diferentes públicos. Asumir los errores, pedir disculpas y ofrecer soluciones. Mostrar empatía, solidaridad y apoyo a los afectados por la crisis. Transmitir optimismo y confianza en el futuro. Continuando con mi exposición, es importante mencionar cuáles son los beneficios de una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva logra transmitir el mensaje deseado de manera clara, precisa y comprensible para el receptor, y también genera una respuesta adecuada al objetivo de la comunicación. Entre algunas de las ventajas de una comunicación efectiva se destacan las siguientes: mejora las relaciones interpersonales al facilitar el entendimiento, la confianza y el respeto mutuo. Reduce los conflictos al prevenir o resolver los malos entendidos, las confusiones y las tensiones. Aumenta la productividad y la calidad del trabajo al favorecer la coordinación, la colaboración y la retroalimentación entre los miembros de un equipo o una organización. Potencia el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional al permitir el intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones. Fomenta la creatividad y la innovación al estimular el pensamiento crítico, la expresión de ideas y la generación de soluciones. Finalmente, puedo concluir que la comunicación es un proceso esencial en la vida humana, porque permite que las personas intercambien información, ideas, emociones y acciones. Asimismo, tiene múltiples propósitos como son el de interactuar, persuadir, informar o expresar. La comunicación es un factor importante para el desarrollo cultural y fortalecimiento de las relaciones sociales, la educación, la salud, el trabajo y el desarrollo personal y profesional. Con estas ideas culmino mi exposición, no sin antes dar gracias por su amable atención.